Buenas tardes, estudiantes. Pues bueno, desde aquí les voy a ir empezando a dejar los videos para que tengan la información a la mano, un poquito más que sea dinámico y lo puedan revisar con mayor facilidad. Entonces, vamos a empezar con el tema de la biomecánica y el análisis del movimiento. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve el análisis de la biomecánica para el análisis de movimiento? Por ejemplo, a nosotros nos sirve porque es nuestra base, es nuestro punto inicial. Porque ¿qué habíamos dicho que era la biomecánica? Era la ciencia que estudia la relación entre las estructuras biológicas y el medio ambiente, ¿no? Basándose en principios y leyes de la física mecánica. Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder analizar desde la parte teórica hasta la aplicación de nuestros resultados obtenidos en dicha evaluación, en dicho estudio, en dicho análisis del movimiento, ¿no? El movimiento va a ser que va a ser lo que relacione a lo que es la estructura biológica con el medio ambiente. Entonces, también nosotros vamos a estudiar la física. ¿Qué estudia la física? La física nos dice, según el contexto de esta bibliografía nos dice que estudia las leyes básicas del medio ambiente en el que nos desenvolvemos y pertenecemos, para conocer las causas y consecuencias, cómo influye en nosotros el medio ambiente, ¿no? Ya que, por ejemplo, ¿en qué no se pueden dar cuenta esta parte? La fuerza de gravedad, por ejemplo, es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, esto existe, esto estudia la física, la gravedad, pero, por ejemplo, la gravedad a nosotros no nos facilita el movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a estar trabajando en movimientos a favor de la gravedad o en contra de la gravedad, entonces nosotros somos los que nos desenvolvemos en el medio ambiente, ¿no? Conociendo estas leyes físicas o estos principios físicos. Entonces, desde ahí, por ejemplo, estas leyes son expresadas en ecuaciones matemáticas. Por eso, eh, estas ecuaciones físico-matemáticas son las que van a representar la información obtenida y nosotros tenemos la necesidad de manejar esta información. Entonces, nosotros tenemos que manejar este lenguaje físico-matemático para relacionar la aplicación práctica con conceptos fundamentales de la ley, de las leyes físicas y principios físicos, ¿no? Entonces no debemos complicarnos en el manejo de una ecuación físico-matemática con la interpretación de su información, ¿no? Entonces todo tiene que ser una aplicación práctica y real. Entonces cuando se genera nosotros movimiento, la biomecánica va a ser la base del kinesiólogo o la base de la kinesiología, ¿no? La biomecánica ya va a empezar a darnos bases científicas para el análisis del movimiento. Entonces, nos vamos a quedar con el concepto de que la biomecánica es la base de la kinesiología, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de descubrir posturas y movimientos viciosos en cualquier patología que se presente, evaluar la funcionalidad del paciente para determinar si necesita un tratamiento terapéutico, brindar al paciente herramientas para su rendimiento óptimo, ¿no? O sea, es decir, para que no haya gasto de energía, porque uno de los objetivos, recuerden, es es evaluar la relación entre movimiento y gasto de energía para su realización. Entonces, con la finalidad de optimizar. Entonces, por ejemplo, un fin que nosotros también vamos a tener va a ser el de optimizar su rendimiento físico. También nos va a servir para prevenir alteraciones futuras, digamos, en inadecuado funcionamiento o inadecuada economía o postura, como ustedes lo conocen. Entonces, también nos permite al paciente, así optimizado todo, va a poder reinsertarse en su vida diaria y en su vida laboral y también nos sirve para hacer la evolución y progresión del tratamiento, ¿no? Porque si digamos hay una lesión, no van a empezar a mover rápido y bruscamente, entonces tenemos que ir yendo progresivamente, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de la biomecánica en todo esto va a entrar, que va a ser siempre optimizar con el mínimo gasto de energía. Entonces, nosotros tenemos que buscar un movimiento normal que nos ayude a cumplir el objetivo de la biomecánica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir estudiando algunos conceptos físicos como fuerzas, estructuras, cinemática, cinética y demás para ir comprendiendo el movimiento humano. Entonces, vamos a decir que cinemática estudia el movimiento de los cuerpos en el espacio con un carácter meramente descriptivo.
La cinética o dinámica estudia las causas productoras de los movimientos, estudia el movimiento a partir, pero de las causas que lo producen, ¿no? Entonces, y estática habíamos dicho que estudia los cuerpos en reposo o en equilibrio, pero como nada está en equilibrio, ¿a qué se refiere? Imaginemos que, por ejemplo, esta es una pared de goma espuma, aquí se está poniendo una carga, entonces nos dice que estudia el diseño de las estructuras y la respuesta de las mismas ante las cargas aplicadas. La estructura no es completamente rígida. Cualquier estructura tiene un punto de carga para mostrar una respuesta. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí hacemos carga, vamos a ver modificaciones en su estructura. Por ejemplo, si es goma eva, se van a ir dando cuenta, ¿no? Es más un cambio elástico. Y ahora vamos a ir hablando de estática más adelante también. Entonces, desde la biomecánica, el cuerpo constituye un sistema, porque va a ser un sistema con el fin este sistema va a tener un fin de generar movilidad necesaria para sobrevivir. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas, ya nos vamos a entrar a lo que son las cadenas cinemáticas, ya que una cadena cinemática es una unidad dinámico-funcional. Dinámico quiere decir movimiento, móvil, y funcional. Entonces, movimiento funcional más o menos hacen lo que es las cadenas cinemáticas. Estas se subdividen en dos, que son la cadena cinemática abierta y cerrada. Pero antes podemos dividir al cuerpo en 5 cadenas principales o globales, por así decirlo, ¿no? La cabeza del tronco es 1, los miembros superiores 1 y 2, los miembros inferiores 1 y 2, en total sería 5. Cada una de estas cadenas globales tiene 2 cadenas, ¿no? Tiene una cadena cinética abierta en miembros superiores y una cadena cinética abierta en miembros superiores. ¿Sí? Entonces, cada una, ¿no? Cada una de estas cadenas globales. Entonces, ¿a qué se refiere cadena cinética abierta? Es que vence la resistencia, es un segmento libre que logra vencer una resistencia dada, ¿no? Mientras que cadena cinética cerrada es una cadena que no vence resistencia, ya que el cuerpo va a ser como el punto máximo de la resistencia y el cuerpo, el libre, es el que va a generar movimiento, no así la resistencia como en la cadena cinética abierta. Entonces, esta va a ser la unidad dinámico-funcional, las cadenas cinéticas, ¿no? Cinemáticas, perdón, a, que lo que les decía de la parte de un sistema global, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a la unidad biomecánica. Esta va a ser ya una unidad anátomo-funcional, o sea, de qué se va a mover, de qué va a funcionar, del qué. Entonces, la unidad biomecánica va a ser el conjunto de estructuras que hacen posible la producción de movimiento, ¿no? Estas hacen posible. ¿Quiénes son la unidad biomecánica? Va a ser desde osteoarticular, neuromuscular y angiovegetativo. Entonces, todos estos van a realizar movimientos simultáneamente y sucesivamente, con un fin en común. ¿Cuál va a ser el fin común? Ahí vamos a entrar a la unidad funcional. ¿Cuál es el fin? ¿El qué va a funcionar? Entonces, en este va a ser el gesto motor, ¿no? El gesto motor es el conjunto de movimientos realizados simultáneamente o sucesivamente también, compuesto por un punto de trabajo o punto motor, que va a ser más que todo la cadena cinemática implicada en el movimiento específico, y la otra va a ser el automatismo de fondo, que va a ser el conjunto de cadenas interrelacionadas que mantienen una postura, ¿no? Entonces, una cadena puede pertenece tanto al punto motor como al automatismo de fondo. Pueden ser alternadas una tras otra o pueden relacionarse o pueden funcionar juntas. Entonces, eh, las estructuras destinadas a relacionarse en el medio van a ir provocando movilidad y descarga de peso, ¿no? El punto motor se va a encargar de la movilidad pura porque está haciendo la cadena específica que está generando movimiento, movilidad, y el automatismo de fondo nos dice descarga de peso, nos dice que va a haber lo que es la mantención de la postura, ¿no?
Entonces, las estructuras osteoarticulares, neuromusculares, etcétera, tienen una doble función siempre, ya sea que lo hacen junto o lo hacen alternadamente o sucesivamente, dependiendo a la actividad que se necesite. Entonces, este va, siempre va a cumplir doble función, generar movimiento y mantener el equilibrio, ¿no? Entonces siempre van a estar en funcionamiento las cadenas cinemáticas, ¿no? Entonces el movimiento humano, aparte del gesto motor, el movimiento como tal, el movimiento humano, tiene doble finalidad.